Aquí comienza Danza de Palabras. ¿Qué olvidaste de decir desde las Sierras Chicas, República Argentina? Bueno, y aquí en Danza de Palabras nos estamos acercando al final de este recorrido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el documento emitido por la Organización de las Naciones Unidas. Sí, estuvimos leyendo y tiene 30 y pico de artículos, creo, y vamos por el 29, así que hoy, mientras pensás en que podés hacer unos ñoquis, porque es el artículo 29, te voy a leer qué dice el texto este. Dice algo así: toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella pueden desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Básicamente, más que los ñoquis del 29, estos son un montón de tallarines enroscados. Así que vamos a ir por parte. Primero dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Es decir, que la comunidad toda se expresa a través de cada singularidad, es decir, de cada persona. Entonces cada persona, cada individuo tiene el deber con la comunidad de no solo ser una parte, sino ser una parte que constituye, que construye esa comunidad. Sin esa parte la comunidad no es. Entonces uno es parte de la comunidad y además tiene el deber de estar formando esa comunidad y no dejar que se desintegre, ¿sí? De integrar esa comunidad. Después dice que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Es decir, que para ejercer sus derechos y disfrutar sus libertades, todas las personas van a estar sujetos a las leyes, con el único fin de que esta sujeción, de que este reconocimiento o de que aceptar las leyes va a permitir asegurar el respeto de los derechos y las libertades de los demás. Y bueno, después habla de satisfacer las justas exigencias de la moral, y bueno, hay que ver quién es el que dice qué es la moral, porque si viene la iglesia a decir qué es la moral, bueno, ahí estamos, por ejemplo, a mí no me representa, ¿viste? Entonces, esto es, como dice Daniel Gallardo, nosotros somos libres, o en una sociedad libre, cada persona es libre porque no puede hacer más allá de lo que le permite la ley. Eso dice así Daniel Gallardo. Y finalmente dice que estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Básicamente, que todos estos derechos y libertades vos lo podés tener y todo esto, pero no podés hacer otra cosa que lo que las Naciones Unidas te dicen. También lo podríamos estar discutiendo un poco, pero bueno, supongamos que tienen buenas intenciones los muchachos, entonces sería que vos podés ejercer estos derechos y estas libertades siempre y cuando no vayan en contra de los derechos y libertades de otros, ¿sí? Más un poco así tendría que ser. Así que bueno, este fue el artículo 29, el artículo ñoqui de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
ascoltato Danza di Parole. Que estás escuchando Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. El sitio del programa danzadepalabras.wordpress.com. Narraciones. En Danza de Palabras.
Era una mañana fresca. Con un simple trozo de piel sobre sus hombros se encontraba a gusto. Se levantó temprano para partir antes de que el sol comenzara a asomar sus brazos por el horizonte. Su mujer, dormida a su lado, no se percató de su despertar. Sus hijos en la otra habitación dormían plácidamente. Su nombre era Aluak Milcro, un noble campesino de la tierra de Abslek, dominada por el ala del conde de Rubinac. Su casa se encontraba al lado de un arroyo que atravesaba toda la aldea y desembocaba en un espejo de agua que se asomaba al fondo del valle. Hacia el norte, la montaña de Rubin se alzaba majestuosa. En ella, el castillo del conde de Rubinac descansaba eternamente. En la aldea no eran más de 25 hombres con sus mujeres e hijos. Pacíficos, sembraban y cosechaban plantas de afrigo, las cuales después vendían en la feria del castillo y en pueblos cercanos. Esa mañana, Aluak partiría hacia el sur para hacer 4 días de caballo hasta el pueblo humano de Nur. Como todos los enanos, usaba un pequeño caballo para él y un caballo grande para cargar los fardos de afrigo que debía vender en Nur. Mirna, su mujer, lo despidió y le entregó el saco con la comida para los 4 días de cabalgata. Los tiempos no habían sido buenos. Las invasiones de orcos desde el norte, el castillo de la montaña, Rubin, habían movido las arcas económicas del conde de Rubinac y el golpe lo sentían al final los campesinos, que sufrían ya con los impuestos altos y ahora con las colaboraciones que los inspectores del conde recaudaban en las aldeas. En Aluak viajaban las esperanzas de poder vender a buen precio el afrigo para poder comprar comida para los niños de la aldea, además de poner al día a la misma con los impuestos. Esta vez Aluak viajaba con su vecino Maniok, el cual también poseía un pequeño caballo. Ya cuando el naranja del sol pintaba las primeras nubes del techo celeste, los dos campesinos se pusieron en marcha hacia Nur, hacia el sur, atravesando el bosque de los palos rectos, que daba, luego de un arduo viaje, su destino. Caminaron los caballos largo rato, hasta que hubo que hacer una parada para poder descansar del abrasador sol. Rogando que las nubes ayudaran en su compañía, decidieron esperar en que aquel acallara sus rayos un poco. Luego de un pequeño lapso de tiempo, como si hubieran escuchado sus plegarias, las nubes se juntaron sobre los dos bienaventurados pasantes y arrojaron un poco de sombra sobre los mismos. Luego de dar gracias por esto, emprendieron nuevamente la marcha. Aluak y Maniok otra vez estaban sobre sus pequeños caballos. Llevando a los otros dos más grandes, se encontraban caminando. A pesar de las nubes, Aluak calculaba la posición del sol por el brillo sobre aquellas y por el tiempo que habían estado andando. Cuando pensó que el sol estaría sobre ellos verticalmente, ofreció a Maniok parar para ingerir algo de alimento. Ya para la noche, estaban llegando al límite norte del bosque de los palos rectos. Este bosque se llamaba así, dado a sus extraños árboles rectos y sin ramas en sus bases. Tenían copas muy tupidas, pero que no llegaban muy abajo en el tronco. Formaban como un techo con columnas. Dentro del bosque era imposible calcular la posición del sol, solo saber si era de día o de noche. Decidieron acampar allí mismo y comenzar a atravesar el bosque al día siguiente.
abrieron sus sacos de comida y extrajeron algo de alimento para el momento. Los caballos pastaban a su alrededor tranquilamente. Se encontraban al lado del arroyo, por lo que decidieron llenar sus vasijas nuevamente, pues habían tomado algo de agua en el camino. Hola, Matías. Hola, Qué Juan. Ya digo, hola, Matías. Hola, Juan. Estamos acá, Cristina y Jorge, escuchando Danza de Palabras. Bueno, yo digo todo lo que yo quiero decir. No, porque tenemos nada más que el día de hoy. Ya te lo dije. Ya nos vamos, Juan Matías. Danza de Palabras. Gracias por darnos este espacio. danzadepalabras.wordpress.com. En Facebook y en Twitter búscanos como Danza de Palabras. En la mañana, antes de que terminara de aparecer el sol, más o menos calculado debido a que las nubes seguían tapando todo el cielo, y ese día con más impenetrabilidad que nunca, los dos enanos ya habían ingresado al bosque. Iban a seguir el arroyo hasta que saliera de este. Ambos estaban temerosos, aunque sabían que solo era un bosque, pero se contaban historias fantásticas acerca del mismo. Cerca de la media mañana, otra vez calculado por el tiempo de cabalgata, porque desde el bosque no se podía ver bien el sol, y menos con la cantidad de nubes que hacían parecer la noche en pleno día, se comenzó a levantar viento. Al mediodía, cuando pararon para comer, ya habían tenido que encender sus lámparas debido a que la noche se había hecho presente. Costaba mantenerlas encendidas porque el viento era muy fuerte y cada vez peor. Luego de haber terminado de comer, comenzaron a sentirse unas frías gotas de lluvia. Ambos enanos sabían que por sobre el bosque la lluvia era torrencial y que no tardaría en comenzar a sentirse por debajo de las copas de los árboles. Por lo tanto, debían buscar un refugio para acampar y esperar que pase la tormenta. Caminaron en varias direcciones para conseguir un lugar para armar sus tiendas y cubrir a sus caballos y al abrigo. En su búsqueda encontraron una casa de madera, aparentemente abandonada, pero que serviría de refugio por esa noche de día. Cubrieron a los caballos y al abrigo e ingresaron en la casa. Se sentía un olor muy fuerte, olor a humedad, y las maderas crujían al caminar. Pero no importaba mientras fuera para protegerse de la lluvia de afuera. Armaron sus mantas de dormir en el suelo y descansaron. Aluak cerró los ojos enseguida y cayó en un sueño profundo. Tuvo un par de pesadillas debido al miedo que el bosque y una casa en el bosque generaban en él. En medio de un silencio que solo era roto por el ruido del agua al caer sobre el techo de la casa y el relinchar de los caballos de vez en cuando, Aluak abrió un ojo y observó. Estaba todo tranquilo. Maniok dormía tranquilamente a 3, 4 pasos de él, y el lugar no presentaba ningún rastro de nada extraño. A pesar de su miedo, o quizá a causa de él, Aluak se descubrió y se levantó. No sabía qué hacer. Estaba parado solo en el medio de la sala de una casa abandonada en el medio de un bosque que decían que estaba encantado. Caminó y observó los cuartos que existían en esa planta de la casa. Había una cocina, un dormitorio
closet y la sala en donde se encontraban. Evidentemente la casa no era de un enano. Las cosas eran hasta incómodas por su tamaño. Tampoco era de humanos. Para ellos eran muy chicas y simples. Pero tampoco parecía la guarida de algún orco. Era demasiado civilizada para ellos. En fin, era un misterio. ¿Quién podría haber construido esa casa? ¿Y para qué? Había también una escalera, una de madera oscura y alguna vez pulida, con pasamanos tallados. ¿Quién sabe qué habría en la planta superior? Impulsado por el miedo, se sentó en un rincón desde donde podía ver a Maniac durmiendo tranquilamente. Así pasó largo rato. La lluvia no paraba y Albak no podía dormir. Quizá la autosugestión lo llevó a escuchar ruido en la planta superior de la casa. Tal vez era simplemente el viento jugando en alguna ventana. Pero el miedo ya le había hecho temblar las piernas. Los ruidos eran cada vez más fuertes y continuos, y según pensaba Albak, no podían ser del viento ni de la lluvia. Ahí había alguien más. Estaba transpirando. Sus piernas temblaban terriblemente, su corazón que pretendía escaparse de su pecho, y sus ojos que se hacían cada vez más pequeños. Y finalmente, sin poder creer lo que veía en la parte superior de la escalera, con un brillo propio de una visión espectral, divisó algo. No sabía qué era, más alto que un humano, más hermoso que un día de sol en su aldea. Se hacía sentir de una manera intensa. Cabellera de león, cuerpo de caballo, cara indefinible, pero hermosa. Manos como de enano asomaban de un torso casi humano. Con una voz profunda, grave, pero sumamente suave, lo invitó a subir. Albak no pudo decir que no. Era mucho más fuerte de lo que él mismo pudiera decidir con su razón. Cuando él empezó a subir, el espectro, por decirlo de alguna forma, dio la vuelta y comenzó a caminar hacia un cuarto, el único cuarto en la parte superior de la casa. Albak entró tras el espectro y se encontró solo en un enorme cuarto vacío, sin ventanas, con la única puerta que él había usado para entrar y la cual ahora estaba cerrada. En un primer momento pensó en desesperarse gritando por ayuda para salir de ahí, pero a medida que el tiempo pasaba se sentía más a gusto. Luego de un largo rato de estar solo, sintió pasos. Provenían de dentro del cuarto, pero no veía a nadie con él. Como un rayo en una noche de tormenta, apareció frente a él el espectro. Permanecieron en silencio unos eternos minutos, observándose,
examinándose. Aluak, anodadado, no caía en la situación. El espectro apacible lo miraba con ojos bondadosos. Te estoy soñando, ¿verdad? Aluak rompió el silencio. Si me estuvieras soñando, ¿te podría hablar? Por supuesto. Si me estuvieras soñando, ¿podría moverme con libertad propia? Pero por supuesto. ¿Y cómo puedo hacer para quitarte esa duda? Y pues Aluak pensó que cómo haría para demostrar que algo no es un sueño. Bueno, hace que Maniok aparezca aquí y dé fe de tu existencia. Seríamos entonces 2 enanos y no 1. Aluak, un espectro no hace magia, es simplemente un espectro. Aún así, ¿no podría ser acaso que también soñaras la presencia de Maniok? Parecía ser una pregunta sin respuesta del todo cierta. No parecía molestar mucho a Aluak la falta de una resolución. Los enanos, como saben todos, son gentes sencillas y sin grandes intereses en resolver misterios. Pero sí son sumamente curiosos. Y Aluak quería saber todo acerca del espectro, mas no sea por el chisme. Pero al intentar hacer preguntas, el espectro lo interrumpió. Te dirigís hacia Nur, ¿verdad? Sí. Y comenzaba a ponerse nervioso. ¿Y por qué entraste en esta casa? Bueno, llovía, precisábamos un refugio. Tenés frío, ¿verdad? Y Aluak asintió con la cabeza. Entonces el espectro comenzó a caminar hacia la puerta que ahora estaba abierta. Aluak lo seguía a una distancia que él mismo consideraba prudente. Imagínense para él lo alto que se veía el espectro. Bajaron por la escalera hasta la sala. Maniok dormía apaciblemente y el crujir de las maderas bajo los cascos del espectro no parecían perturbarlo. En una de las paredes había un hogar y cerca de este un sillón. El fuego del hogar se encendió y casi inmediatamente el ambiente comenzó a ponerse cálido. Sentate aquí en este sillón, Aluak. Pero creí que dijiste que no hacías magia. Vamos, estimado Aluak. Para encender un fuego no hace falta magia. Sin ir más lejos, Maniok y vos lo han hecho hace unas cuantas horas. Bueno, ¿y vos no te sentás? Mi parte equina prefiere trabar sus rodillas y permanecer de pie, pero gracias por la invitación. Aluak miró a Maniok. No se había molestado por la conversación ni por los ruidos. Era como si estuviese desmayado. Sintió cierta preocupación por él. El espectro, como leyendo su mente, le dijo que se encontraba en buen estado, pero que no podía despertar para acompañarlos en ese momento. Nuestro enano comenzaba a excitarse por la situación. Los enanos, ya dijimos, son muy curiosos, y el espectro no había sido muy informativo. ¿Qué querés?, dijo Aluak. No, ¿qué querés vos?, retrucó el espectro. Bueno, pasar la noche y seguir a Nur. Estimado Aluak, y golpeó sus dedos en su mentón. Mirá más allá de lo inmediato. Total, el tiempo está detenido. En efecto, Aluak miró su reloj de bolsillo, porque un enano que se precie de ser tal tiene un reloj de bolsillo. Las manecillas estaban inmóviles.
creyó que no tenía cuerda, entonces hizo girar la perilla del mismo, pero la cuerda estaba casi del todo girada. Veamos, continuó el espectro. Leamos más allá de las montañas. No te quedes con la mera falda que frente a vos se encuentra. Bueno, espectro, no te entiendo. Y no era que el espectro fuera muy misterioso, sino que Aluak jamás había ejercitado mucho su astucia, cosa bastante común entre los enanos. Tal vez lo que el espectro quería decirle a Aluak era que hurgase un poco más en su corazón para buscar realmente qué era lo que quería. Pero yo jamás he pasado la montaña, no podés pretender que conozca algo que jamás he visto. Estimado Aluak, y volvió a golpearse los dedos contra el mentón. No tomes tan literal lo que te digo. Quiero decir, que busques en tu interior realmente lo que deseas, o algo por el estilo. Bueno, en ese momento Aluak ya estaba empezando a olvidarse de Nurk. Tenía mucha presión por ser el responsable de todo el afrigo de su aldea, pero lo habían elegido para ello. Él pensaba que no podía quizá con todo, ni siquiera con el espectro. En verdad, quiso negar varias veces el pedido de llevar todo el afrigo, pero no había podido hacerlo. En realidad, nunca había creído en él mismo. Átomos de convivencia. En el desierto del Kalahari, el mono mete la mano en el hueco del árbol para sacar los dulces que el bosquimano ha escondido allí. El mono no puede sacar luego la mano porque el orificio es más pequeño que su mano llena de dulces. El mono no quiere soltar los dulces. El mono está atrapado. De la misma manera, a veces por no soltar nuestros dulces, un pensamiento, una idea, un prejuicio, quedamos presos de ello. Danza de Palabras te invita a empezar a soltar tus dulces. Otro aporte de Danza de Palabras. A ver, decime algo, Aluak. Y el espectro puso cara de interrogante. ¿Qué es lo que querés? Hacer algo grande. Muy bien. ¿Y para qué querés hacer algo grande? ¿No haces ya muchas cosas? Creo que hago cosas, pero necesito hacer algo grande, no algo común. Ajá. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Claro, estimado Aluak. ¿Con qué fin? Y... necesito mostrar quién soy. Muy bien. ¿A quién? A todos, por supuesto. Pero... ¿acaso crees que no saben quién sos? Lo saben, sí, pero... superficialmente. ¿Crees que habrían elegido mandarte con la misión de vender todo el afrigo si no supieran quién sos? No, bueno, pero... ¿crees que tu mujer te amaría si no supiera qué clase de enano sos? Bueno, no lo sé. Y Aluak se quedó pensativo.
El espectro giró en torno a Albak, el que estaba sentado muy concentrado, y no se dio cuenta de esto. Se acercó por detrás y le tomó los hombros. En fin, dijo el espectro, ¿a quién le querés demostrar quién sos? Yo siento que no soy... Yo siento que no soy lo suficientemente enano como para ganar lo que muchos ponen en mí. Ajá. ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Yo no lo sé. Entonces, Albak, ¿qué es lo que querés? Y al final creo que tampoco lo sé. Y ambos se quedaron inmóviles. El espectro mirando por sobre la cabeza del enano y con sus manos sobre los hombros de él. Y Albak mirando crujir los leños y con una mano tomando su mentón. Y estuvieron así largo rato. Afuera la lluvia se detuvo y lo único que se oía del exterior eran grillos. En otra situación podría decir que el tiempo pasaba dando vueltas en los relojes, pero no se olviden que el tiempo se había detenido. Inevitablemente el silencio y la inmovilidad de la situación comenzaron a inquietar a Albak, de naturaleza bastante intranquila. Fue entonces cuando su pie comenzó a moverse con su punta de arriba hacia abajo. El espectro levantó sus manos y, mientras caminaba hacia el frente de Albak, las cruzó por detrás de su torso, quedando por un instante de espaldas a Albak hasta que, excitado, giró y mirándolo, bajando su torso y abriendo sus manos y brazos, dijo: «Entonces no sabés quién sos, qué querés ni a dónde vas». «Eso sí», se apresuró a contestar a Albak, «voy hacia Nur». «Albak, ¿estás seguro?» «Sí, o por lo menos hasta ahora lo estaba». Albak cada vez se sentía más confundido. ¿Quién era? ¿Qué quería? Pero ni él lo sabía. Aún peor, ¿quién era este espectro para hacerle estas preguntas? El enano hasta llegó a enfurecerse para poder hacer su pregunta. ¿Y vos quién sos? ¿Que quién soy yo? Sí, ¿quién sos para preguntarme a mí qué soy o qué quiero? Albak, siempre pensé que eras el más inteligente de los enanos, pero nada, yo sé lo que no soy. Pongámoslo a prueba, querido Albak. La parsimonia del espectro sacaba de quicio aún más al pobre enano. Dio unas vueltas en la sala y mientras los ojos de Albak se enrojecían, le planteó un acertijo. ¿Quiénes son un hermano y una hermana que continuamente el primero engendra a la segunda y la segunda al primero? Los ojos de Albak quedaron sumidos en una profunda concentración. Su cerebro trabajaba mientras el espectro caminaba en torno observando los objetos de la habitación. Albak no se dejaría vencer tan fácil. Pelearía hasta obtener la respuesta. De repente se paró, casi saltando del sillón. Levantó una mano en posición de triunfo y dijo: «Pero está clarísimo, por supuesto que la respuesta que vos querés es el hermano y la hermana que se engendran el uno al otro son el día y la noche». «Bien, Albak, bien. Yo sabía que no eras tonto. Ahora podemos...» No, mi amigo», interrumpió Albak. «Aún no me dijiste quién sos, ni de dónde venís». Ay, impaciente Albak.
Acordate de este acertijo, pues en él se esconde la respuesta. ¿Quién me crea y me destruye? ¿Quién fue que me puso aquí? En tus ojos, en tu mente, la respuesta has de encontrar. No te aflijas si no puedes más, no pares de buscar, pues tu corazón muy noble ese nombre ha de guardar. Aluak hasta llegó a pensar que el espectro le estaba tomando el pelo. No encontraba una lógica respuesta a este acertijo. Prosigamos. El espectro interrumpió el silencio de Aluak. Pero aún no me dejaste encontrar la respuesta. Aluak, para ello tendrás tiempo. Ahora bien, que ya sabemos que no sos tan tonto como pensabas, podemos proseguir con nuestro análisis. Estábamos en... ¿En quién era yo? Bien, algo que no sé. Solo sé que me gustaría ser como otros más que como mí mismo. Ajá, por ejemplo. Como Maniok. Él es alegre, fuerte, él es el centro de las fiestas. ¿Y vos crees que Maniok es mejor que vos? ¡Claro! Bien, bien. ¿Te gustaría tener un matrimonio como el de Maniok? Bueno, realmente pensándolo bien, la mujer de Maniok tenía un afecto bastante raro hacia él. No era algo que a Aluak le cupiera llamar amor. Aluak entonces dijo, creo que no. Bien, ¿y por qué crees que enviaron a Maniok con vos? Bueno, no lo sé. Supongo que porque eso eligieron. Veamos. Cuando lleguen a Nur, ¿quién se va a encargar de vender el afrigo mientras el otro lo cuida y lo descarga? Bueno, yo. ¿Y por qué? No sé, supongo que porque tengo más facilidad de palabra o porque sabes hacerlo mejor. Aluak guardó silencio. Pensaba en lo que estaba diciendo el espectro. Su acrecentado ego de repente lo dejó ver muchas cosas en las cuales Maniok era mejor que él. Claro, decía el espectro, en muchas cosas Maniok era en efecto mejor que Aluak, pero así como en esas cosas, en tantas otras, Aluak era mejor y quizá ni antes ni ahora la palabra sea mejor, sino diferente en muchas cosas. Diferencias que hacían que Aluak sea querido por su mujer y no por la de Maniok. Y así con todos los demás. Aluak tenía sus virtudes y eso era lo que lo hacía único. Eso era lo que hacía que sus amigos lo quisieran, lo eligieran para vender el afrigo de la aldea, que sus hijos lo tuvieran como un verdadero héroe. Eso era lo que lo hacía diferente. Si Maniok era el centro de las fiestas, bien, él era así, y Aluak no. Este último era y hacía cosas que el otro no. Pero mi mujer, acotó Aluak, a ella le gustaría que tuviera cosas como otros. Aluak, Aluak, dijo el espectro, dejando entrever una sonrisa. Pensá realmente si es así, o si ella te ama justamente porque vos no sos de esa forma, si te ama por tus silencios. Pensá, a mí me gustaría hacerla reír más, por ejemplo. Aluak, Aluak. Si no se riera nunca con vos sería grave. Pero si se riera todo el tiempo se terminaría muriendo de la risa. Aluak quedó en silencio. Sus ojos por algún motivo se humedecieron, lentamente su boca, y mientras se le iban cerrando los ojos, dibujó una sonrisa, y su corazón
al recordar a su mujer y a sus hijos, aceleró el ritmo. El ambiente se tornó silencioso, somnoliento, tranquilo. El único sonido que distinguía a Aluak era el de los leños crujiendo. Ese año, la venta de afrigo en Nur fue muy buena, muy buena. El oro y la plata alcanzaron para pagar los impuestos y pagar todo el año de la educación de los hijos. El viaje fue bueno y al regreso, Aluak se fue a un día de campo y luego a la feria del castillo, con su mujer, con sus hijos, y fue a eso, solo a pasear. Lo que siempre se preguntó Aluak fue ¿quién había encendido el fuego aquel día en la cabaña del bosque de los palos rectos, del cual él vio solo brasas en la mañana cuando se despertó y salió de la bolsa de dormir?
does it? That's more curious. The wonders of modern technology. Pepe, tas, ojos, oca, anís. ¿Estás escuchando? Danza de palabras. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Danza de Palabras. www.facebook.com/danza de palabras. El mail matías.delac@gmail.com. Guacamole. Autógrafo, toma. Chao. bien, y así llegamos al final del programa 72. Y lo que estás escuchando en este momento es Cure for Pain del grupo Morphine. ¿Y por qué te estoy poniendo esto como cortina? Porque en el Complejo Cultural Ancón, nuestro amigo Guille del programa El Parlante, en su ciclo de cine y rock,
de todos los viernes a las 20, son 4 viernes y este es el tercer viernes, 20 horas, va a pasar la película Cura para el Dolor o Cure for Pain, que trata acerca de la vida de Mark Sadman, ¿sí? Uno de los integrantes del grupo Morphine. Esta película es de R. Bradler y Ferino, así que acércate, está muy bueno el ciclo este de rock, a las 20 horas el viernes en el Complejo Cultural Ancón, en Sal Si Puedes, ahí en el centro, ¿viste? Sobre la calle Belgrano, 20 horas, viernes 30 del 8, Cura para el Dolor, Cure for Pain, la vida de Mark Sadman de Morphine. Y también te cuento que el colectivo Sin Frenos está organizando una fiesta para Alfons, ¿sí? El sábado 31 del 8 a las 17 horas en el Quincho Porque Queremos, para brindar nuestras manos y nuestros corazones a Alfons y su familia, que tuvo un ACV y necesita ayuda. Así que este es el festival. Y finalmente en el Club Social y Deportivo, el mismo sábado a las 7 de la tarde, el Cine Club inaugura, sí, ahí en el Club Social y Deportivo de Agua de Oro, con la proyección de la película Frankenweenie, una película animada de Tim Burton para todos los públicos y las públicas, aclaran ellos. Así que la entrada es libre e ilimitada, a menos que, bueno, se desborde el lugar. Así que acércate. Los medios de comunicación con Danza de Palabras, matías.delac@gmail.com, 0351-347-1140, el sitio danzadepalabras.wordpress.com, y si no, búscanos en Facebook como Danza de Palabras. Y entonces te digo, ¿qué es lo que tuvimos hoy? Una narración que se llama Albach Milcro y el Afrigo, otra de esas narraciones que no las vas a encontrar en ningún lado porque están guardadas en mi computadora porque las escribí yo, y estuvo musicalizada con White Buffalo de Alborada. Y la música estuvo a cargo de la gente de Zero B del freemusicarchive.org, que tocaron 3 temas: Don't Rush, Wonders y Concrete. Y entonces, como dice mi amigo el chino, brindo por la amistad. Como dice mi nutricionista personal, toma mucha agua que hace bien. Y como dice el señor Jaureche, en cuanto el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Lo que acabas de escuchar fue Danza de Palabras. www.facebook.com/Danza de Palabras. Matías.delac@gmail.com. Este programa fue hecho utilizando herramientas de software libre sobre un sistema GNU Linux. El sitio del programa, danzadepalabras.wordpress.com. Chau, hasta mañana, chau. Chau.